Thomas y sus amigos logró cumplir el objetivo que se propuso desde el inicio: conquistar más territorio a lo largo y ancho del mundo mediante misiones, eventos y mercancía. Su último paso por los VHS fue contundente junto con el estreno de sus dos series hermanas a la par. Sin embargo, estas llegaron a su fin de manera definitiva. La televisión ya le estaba quedando muy ajustada a su caldera, por lo que el salto a lo desconocido vendría cargado de acción, planeando un pantallazo a lo grande. Los desacuerdos entre la vía principal y la secundaria se verían enfrentados en el cruce, siendo la segunda más contundente que la primera, pero no sin antes reconocer que dependían el uno del otro. Pese a su gran momento, las nuevas vías quedaron revueltas tras el desagrado del reverendo por lo que estaba pasando en su creación y el intento del equipo de Brit de ajustar las traviesas siguiendo el legado de sus obras. En este cuarto episodio vas a descubrir los cambios más drásticos de la franquicia y cómo estos impactan al final del 90 y al comienzo de los 2000. Bienvenidos a Thomas y sus amigos, el documental. Rememorando a la estación principal, liderada por la serie ferroviaria, esta pasaba por un turbulento clima que intentaba aclararse. Gracias al impacto cultural fomentado a lo largo de una década, la locomotora azul daba la sensación que nunca termina de decir lo que quiere decir. Su metamorfosis de pasar de ilustraciones a modelos a escala real resopló enormemente por la línea principal y lo volvió en un verdadero clásico en óptimas condiciones de seguir resoplando. Mientras el estallido televisivo germinaba dando frutos de 4 temporadas en un lapso de 11 años, Christopher Awdry seguía puliendo su creatividad. Cambiando el ritmo de los recurrentes comienzos en los cobertizos, la llegada del 35º libro trajo consigo la invitación a Thomas al Museo del Ferrocarril. El tridente de locomotoras grandes siente celos por la invitación de su similar pequeña para asistir como representante de Sodor en el evento que se llevará a cabo al otro lado del continente. Por las malas vibras, en pleno viaje se rompe la cerradura de una barrera del siguiente paso a nivel, exigiéndolo frenar como pudo. Debido a lo sucedido, un camión los llevará hacia York, lo cual lo avergüenza mucho por no ir por su cuenta. Finalmente arriba la locomotora azul y su barra de tope es arreglada en el taller del museo, en donde hace un amigo llamado Flecha Verde, quien lo ayuda a ponerlo en una vía con barreras a sus costados. Nuestro recién conocido lidera la excursión especial que lleva al tren a la costa. Mientras Thomas aventura, Daisy, Toby y Percy son los encargados de suplantarlo en el ramal secundario. La Diesel se siente discriminada al escuchar que la gente comenta que no hay locomotoras femeninas en el ferrocarril, cuando ella y Mavis son parte del lugar, a lo que intenta valerse por sí misma para ser tenida en cuenta. Cuando se anuncia que Thomas da la vuelta a Sodor, Daisy está muy entusiasmada, mientras George asfalta parte de la carretera cerca de la vía y tienen un encuentro no muy amistoso. En su vuelta, Daisy se encarga del tren principal cuando un cono de tráfico se interpone en su camino, volando debajo de sus ruedas. La rapidez de un hábil mecánico lo arregla y ella llega a tiempo a la bienvenida al número 1. Un flojo Henry tiene problemas con su nuevo carbón y lleva el tren, por lo que es enviado al taller a tratar su caja de humos doblada por cenizas calientes que le impide trabajar correctamente el combustible. El 3 se siente estresado a cómo esto impacta a sus allegados. Cuando le dan una nueva capa de pintura rojiza, es sometido a prueba al subir la colina de Gordon y llegar con el tren a Barrow a tiempo. Al cumplir la misión, es recompensado por Sir Topal Hat con su verde característico. Con la intención de por un lado llamarlo como tareas de refuerzo y por el otro conocer a Thomas, la estrella del ferrocarril de Ann Forest, Wilbert, arriba al ferrocarril noroeste a ayudar a la par de los gemelos escoceses. Este se pasea en las minas de plomo, lleva los furgones de leche y tiene un viaje al pequeño oeste. Rompiendo la cuarta pared, esa que separa al lector del escritor, Thomas y sus amigos se reúnen para celebrar el 45º aniversario de la serie ferroviaria, esa que también salió de los libros cuando se anunció su nuevo volumen. En esta etapa noventera se notó el debacle que estaba padeciendo. Ninguno de estos volúmenes sería tenido en cuenta en el laboratorio televisivo, contando con 15 ricas historias posibles de ser adaptadas.
El 39º volumen coincidiría con el 50 aniversario de la serie ferroviaria. Christopher preparó un volumen especial a esta edición, sin tener el aval de los editores, quienes lo rechazaron y prefirieron un libro dedicado a su producto y cara de la marca. Hasta que el guarda tocara su silbato, el título fue Las locomotoras del Inspector Gordo, pero consideraron que sería mejor comercializarlo como Thomas y las locomotoras del Inspector Gordo, pensando que de esta forma vendería más. Esto no tuvo el efecto deseado, puesto que las ventas iban a reflejar lo contrario. Quizás sin contar con este empuje en la televisión, catapultó a los libros a ser descatalogados del mainstream, indirectamente afectado por esta iniciativa. Para también conmemorar el aniversario, Wilbert fue homenajeado con la publicación de su biografía escrita por el guionista Brian Sibley en formato documental especial con el nombre El hombre que creó a Thomas la locomotora, grabado como parte de la serie Bookmark. El informe exploró su juventud, el desarrollo de los libros y el fenómeno que surgió a raíz de la serie de televisión, mucho formato de archivo que se usa para este propio proyecto. Pese a no querer involucrarse mucho, el reverendo accedió a ser entrevistado por el equipo y compartió su punto de vista, experiencias de vida y el impacto de la adaptación. En el rodaje, el reverendo estaba postrado en cama por su enfermedad y, al intentar levantarse, no pudo hacerlo. Para preservar su dignidad, se ocultó su estado de postración mediante ingeniosas técnicas de cámara. Para el 96, el 40º volumen iba a ser el último en París durante 11 largos años. New Little Engine se concentró en la construcción y puesta en marcha de la reciente novedad del ferrocarril Scarloy, Ivanhoe, y su instalación a la vía estrecha. Para ese momento, Heinemann Books estaba vendiendo su división de libros infantiles y Brit consideró la oportunidad de adquirir los derechos de autor. La empresa Heinemann Books se encargó de reeditarlo a la vez que reformateó el estilo establecido. El plan era reeditar los libros incorporando nuevos títulos. Sin embargo, en lugar de imprimir las versiones existentes, las suspendió de inmediato para lanzar las siguientes. El formato no gustó a los fans, ya que las ilustraciones aparecían recortadas y alteradas con un estilo extraño entre páginas, borrando detalles de los ilustradores que nos acompañaron. De manera oficial se lanzaron 14 libros, 12 del reverendo y 2 de Christopher, cortando rápidamente la producción debido a la impopularidad y baja puntuación. Como resultado, Christopher no pudo publicar la serie ferroviaria sin el permiso del titular, suspendiendo a la niña temporalmente hasta nuevo aviso. Mientras tanto, en Estados Unidos, el éxito de Shining Time Station también sufriría cambios significativos. La tercera temporada recibía con aplausos y vitoreos el último paso de George Carlin con todo el equipo de producción, ya que ahora además pondría el foco en su carrera cinematográfica. Su último trabajo fue en Los cuentos de Thomas del señor conductor, una serie derivada de Shining Time Station. Thanks, Mrs. Bird, for delivering this. I forgot. I gave it to Thomas to give to Sir Topham Hatt to have it polished. Looks nice, doesn't it? Thomas always comes through somehow. He's what I'd call a really useful engine. He's a really useful engine, you know. All the other engines, they'll tell you so. Shining Time Station arribó con un nuevo premio en su poder, ya que fue ganadora al Gemini canadiense del 93 a la mejor programación infantil gracias a la calidad de sus episodios cargados de valores y aprendizajes. A eso se sumaron los factores de la cooperación, trabajo en equipo, responsabilidad, los malos efectos del uso de la TV, la intolerancia y el bullying. Si de educación se refiere, supo formar a sus televidentes. Su máximo éxito acaparó la intención de crear un propio filme. Sin embargo, se obvió esta idea y comenzó manos a la obra con los especiales del 95 y del 97. Como dato nostálgico y el cariño ya adoptado, se transmitió la serie en horario nocturno para que sus padres grabaran los episodios para conservarlas. Llegando al final de la década, no volvería a emitirse, cerrando un ciclo hermoso y colorido que se vería abrumado por una futura adquisición. Como venía resoplando, Wooden Railway dominó esta era y su renovación la complementaría con broche de oro. Las chimeneas y cajas de humo de madera fueron sustituidas y rediseñadas con plástico, añadiendo una pila de carbón a las locomotoras Contender para resplandecer la figura con más brillantez. En ese mismo año y progresivamente en los 2000, serían causantes de un trágico suceso con la importación a China y un cuestionado control de calidad
que pudo haber sido la ruptura de la marca para siempre. Las tarjetas coleccionables y recortables de vehículos que compartían diseño al empaque en que se embalaban fueron otra propuesta consumida que pocos recuerdan. Tommy's y Cap Supply Ride llegaron al mercado donde una comercializó sus modelos acuaraccionadas, aunque con pocos productos y solo los principales, mientras que la otra montó un sistema eléctrico de escala N compartiendo similitud a la marca Graham Farish de origen chino. El efecto globalización trajo consigo la innovadora tecnología de software que iba a ocupar la mente creativa y dispersa de los niños que iban dejando los juguetes físicos, tomando las computadoras y consolas como otra opción de entretenimiento. Títulos como Thomas the Tank Engine, donde tenemos distintos puntos de viaje a organizar con varios obstáculos que esquivar. Una versión del icónico Pinball con 3 niveles de dificultad y objetivos que alcanzar. Y otra de educación de acción. E incluso se metió en el mundo de internet, donde fue creada su propia página web con la colaboración de NetSide Productions. Así se iban sumando entregas, dándonos a entender que Thomas puede ampliarse en distintas formas de diversión sin perder su esencia en vida. En un presente silencioso, mas no un futuro lejano, Wilbur se estaba percatando de que Thomas se desviaba cada vez que salía de su cobertizo. La predicación de su mensaje se fumó a tal punto que ya no quedaba más cargo por prender, por lo que su visión, además de alejarse, tomaba un rumbo diferente. Como una gran bocanada de humo que se esparce por el recorrido habitual de una locomotora, Wilbur Awdry llegó con The Rebel Series en el año 1945. En 50 años esparció sus ideas ferroviarias en una isla donde funcionaba un universo de ferrocarriles, la más concurrida e influyente, el Ferrocarril Noroeste. A través de más de 20 volúmenes, hecho de su ingenio, fundó su impronta de cómo es la convivencia de las locomotoras y cómo éstas se comportan a su alrededor. Luego de jubilarse, dejó su legado a Christopher, quien supo afrontarlo con el parachoques bien puesto. Su importante papel secundario en las maquetas como consultor técnico fue la balanza perfecta para transformar lo literario en acción real. En los duros años 80 vivió el mayor resplandor de su obra, adaptándose sus historias al pie de la letra que alegró su chimenea. Iniciando la última etapa de su vida, Britt y David tenían otras intenciones con el que ahora es su producto, derivando que Wilbur se amargaba demasiado con el cambio de paradigma, un disgusto que vendría acarreando con otros acontecimientos. Siempre estuvo más que presente en los momentos importantes. En 1990 apareció en el programa TAM conmemorando el 40 aniversario de la serie ferroviaria. One was early in the morning down at the station, all little engines standing in a row, that well-known one. It always brought a delighted chorus, puff, puff, chuff, chuff, off we go. And so, for fun, I just drew some little engines standing in a row. And just for fun, I drew little faces on the smoke boxes. A cross face, a stern face, a laughing face, a sad face. And probably because he wasn't feeling up to much, he latched on to the sad face. Why is he sad, Daddy? Out of the top of my head, I said, because he's old and he hadn't been out for a long time. What's his name, Daddy? Edward, again out of the top of my head. And so, by question and answer, the first story in the first book evolved. Participó en los eventos que involucraron a Chris en distintos puntos de Inglaterra, como así los célebres y coloridos días con los niños. Durante este lapso afrontó momentos desalentadores. Su carbón poco a poco empezaba a deteriorarse, su esposa Margaret White, hermano George Awdry y amigo Teddy Boston fallecerían de causas naturales y él entró en una depresión que lo afrontaba en cama gran parte de su jornada. La Orden del Imperio Británico lo condecoró en la lista de honores de la reina del año 1995, una ceremonia que no contó con su presencia, pero sí con la retransmisión de Thomas y sus amigos, la locomotora, en su honor. Fue en este periodo cuando la serie de televisión comenzó a dominar a Thomas en su totalidad.
2 años después, el 21 de marzo de 1997, el reverendo Wilbur Weir Awdry, luego de que su enfermedad de huesos avanzada los postró en cama en no menos de 5 años, fallece a los 85, dejando un legado imborrable que lo llevó a ser honrado en más de una estación. The man who wrote the Thomas the Tank Engine books has died at his home in Gloucestershire at the age of 85. Reverend Wilbur Awdry began the series about a little blue engine and his friends in 1943. He went on to publish 26 books before he retired. El altercado que hubo entre ambas perspectivas sobre el desarrollo de la serie lo decepcionó a tal punto que ya no quería saber más nada. Aunque como dice el dicho, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Al año siguiente, Red International vendió su división de libros a M. Hook y los derechos de autor de la serie ferroviaria a The Brick Alcott Company por un monto de 13,5 millones de libras, cerrando la permanencia de Thomas en su compañía. La despedida al reverendo y la compra de los derechos de autor de la serie ferroviaria significaron que Britt ahora tenía el control total y la libertad para hacer lo que quisiera con el programa, lo cual era motivo para el arribo de una pronta temporada con la intención de llevar a Thomas a altas alturas. Es así que cuando la compañía adquirió los derechos completos de Heinemann Books, quienes tenían la intención de vender su división de publicaciones infantiles, dio espacio a que el dúo empezara a bocetear su primera temporada de historias originales. Para ello, decidieron dejar de adaptar al 100% la serie ferroviaria, y en su lugar, escribir todas ellos mismos, permitiendo mayor autonomía, introducir escenarios que antes no podían, y mantener el nivel de realismo que lo hizo tan querido. A partir de entonces, tallaron a mano sus propias historias, sin tener que abrir los libros. La quinta entrega sería conocida por albergar la mayor cantidad de acción bajo el lente periscopio, diseñado por el propio director ejecutivo del equipo. Y es que además de crear la herramienta, implementó aún más una de las características más brutales en cuanto a factor de entretenimiento ferroviario se refiere: las persecuciones, choques, accidentes y explosiones, que propiamente desataron el caos, tal como lo implementó hace unos años entre las mareas. Do not give me orders. If I want to move, I move. I told you to move that. Now look what's happened. You dummy. Oh, no, that engine's quick. I'm in charge. Stay where you are. No way, I know what's on that barge. Get clear, the whole thing's gonna blow. Stay where you are. Emergency, emergency. Clear the area immediately. Stay still and obey orders. Move out, save yourselves. Esto no significó que el programa estaba por descarrilar. David Maidment, exgerente de la región Midland de Londres de British Railways y fundador de la organización benéfica Railway Children, sirvió como consultor ferroviario y proporcionó mucho material para que los miembros del equipo lo usaran de inspiración real, algunas basadas en eventos bien conocidos y otras incluso basadas en su época trabajando en los ferrocarriles británicos. Recibió crédito de escritura en varios episodios, particularmente aquellos basados en incidentes ferroviarios no ficticios. En forma de agradecimiento se donaron 10.000 libras esterlinas a Railway Children por su trabajo. Por razones desconocidas, no volvería a ser contratado para ciclos de producción posteriores, dejando al programa sin un oficial de consultor ferroviario. El rodaje comenzó en septiembre del 97, acabando en la primera del 98. Es la primera vez que se presentan personajes nuevos y originales que no eran creaciones propias de los Awdry, como Cranky la grúa, la Diesel Derek, Thumper la máquina minera y Bertram el viejo guerrero, siendo la grúa la única en tener más de una participación. Estos nuevos titulares proporcionaron al equipo la oportunidad de desarrollar a otros que habían recibido menos atención en los libros, y a su vez disfrutar de las emocionantes secuencias de adrenalina que David amó armar con su equipo de producción. El diseño del elenco sería dirigido por David Ives y entregado al despacho para su aprobación, además de construirse varios sets de acrobacias con el objetivo de ser usados por única vez, caratulados escenas riesgosamente espectaculares.
Poor Percy. And running aground straight into the sheds. But it was too late. And he was. He was towing the lorry from the flour mill. What happened? Asked Toby's driver. He was overloaded with flour, came the reply, and he broke down. What happened to that one? James asked. Stupid lorry was reversing and fell straight into the sea, said the tow truck man. Help! Cried George. Something snapped. He veered out of control and the fat controller landed in a muddy ditch close to where Thomas was taking on water. Bother, bother. Henry had an accident. But it was too late. Suddenly, he saw a truck on the line ahead. Get out of my way! But the truck wouldn't move. Until Gordon forced it. Then there was trouble again. Percy was right. The canvas did indeed save them. Toby was halfway across the bridge when disaster struck. Was a landslide blocking the line. Henry braked hard, but the trucks hit some of the rubble and plunged into the ravine. There is trouble. Silly, snapped Bill. Silly yourself, grumbled Ben. For Henry at the docks, he won't like this. Please hurry up and... Thomas was rudely interrupted. When he could, it was too late. Fire! Help! Cried James. They reached the siding, and his driver gave the alarm. Harold, they missed a signal and went onto the wrong line. Gordon was travelling to trouble. Ahead was a tunnel under repair. His driver reduced steam and braked hard. But it was too late. You bumped the trucks hard. Botheration, said the fat controller. We're stuck! Found it all rather fun. But the fun was soon over. A crossing lay ahead and the gates were closed. Toad couldn't stop. They diverted him onto old sidings, straight into a muddy pool. Then it was too late.
As the engine crossed the old iron bridge, he suddenly lost control and plunged over the side into the swamps below. Then he saw Boulder. Yikes! Boulder was catching up to them fast, but they veered into a siding. Yikes! And they did. On, faster, faster, they giggled. The snowbank and buffers will stop him, said a workman. But he was wrong. The trucks plunged into the ravine. The men had just cleared the snow away from him when Gordon puffed by with his machine. Hey, look out, there's snow about, laughed Gordon. He stopped by the tunnel and wheeshed loudly. Then it happened. David Mitton sabe que los accidentes es su termómetro de éxito. Salieron del taller versiones a mayor escala de las locomotoras de vía estrecha, utilizados casi exclusivamente hasta el final de temporada. Se construyeron a mayor escala que las locomotoras de vía 1 y circularon por vía 0, una escala cercana a la de 16 milímetros. Junto a ellas se crearon 9 figuras humanas que harían juego. Michael Angelis regresó para narrar en el doblaje británico, salvo George Carlin, que no lo hizo para los Yankees, por lo que Brit contrató al actor de Hollywood Alec Baldwin para el doblaje estadounidense de la quinta entrega. Nice day for it, isn't it? Be quiet, said Percy angrily. Then there was trouble. A coupling broke. Surprise, surprise! Catch us if you can! Oh no! A sign read slow steep bends and ravine ahead, but the silly cars never saw it. Percy was too tired to think properly. The docks, he murmured. Ha, sniffed Thomas, we can tell. Toby laughed. The docks are full of fish, not flowers. All right, then, Arsdale End. That's my home. That's why I like it, especially when you're there and not here saying I'm silly. Good night. It's the ghost! Take me back! Take me back, please! When Duncan reached the safety of his shed, he closed his eyes tightly. Spooked, are you, Duncan? Laughed his driver. No, I'm asleep. Las 26 vías que albergaron cada estación de esta nueva apertura continuó con la intención de seguir una línea narrativa. Arriesgándose a valerse por sí mismo a lápiz y papel, todas las historias giran en torno a espectaculares y épicos momentos, tanto en acción como en inacción. El referente más claro que recién acabado de pintura era explotar al máximo el tono oscuro con giros inesperados en la trama. De igual modo la tradición de Sodor, llámese escenarios como la fundición, estaciones, la represa o las montañas, son un hito que tomó provecho y enriqueció a personajes que de a pasos tomaban el primer plano de cámara. El encanto de lo tradicional más este apartado sucio y descontento funcionó de maravilla, un testimonio de que la versatilidad de ambos escenarios exploró las mentes de los nostálgicos fans como a los que recién se acomodaban a la televisión. La flexibilidad de la sobrenaturalidad, desastres y corridas marcó un nuevo giro sobre cómo Thomas se plantó en la era post-Audrey. El orden de los episodios siguió un formato de reapariciones y adiciones permanentes, permitiendo que no se pierda el enfoque en momentos cruciales. En el apartado visual se introdujo la técnica de planos de seguimiento directo. Si bien este método ya estaba implementado, se emplea a gran escala, ofreciendo una experiencia intimidante pero a la vez inmersiva al capturar tanto su velocidad como potencia. A pesar de que este año las imágenes se centran principalmente en crear impresionantes sets de acrobacias en lugar de una estética pintoresca, aún cuenta con abundantes encuadres. Los sets se alinean con el objetivo de brindar emoción y aventura, cambiando la prioridad.
Como se hacía costumbre, Junior y Mike hicieron una banda sonora impecable por su calidad cinematográfica, adaptándose a los diversos tonos de cada episodio, desde lo aventurero y atmosférico hasta lo cómico y caprichoso. Esto marcó la evolución a lo largo de las últimas 4 presentaciones, reflejando sutilmente el desarrollo de los personajes a lo largo de los años, ofreciendo una narrativa más a través de las notas. También vale decir que los instrumentos no son los mismos, ya que estos apoyaban de sintetizadores analógicos que se iban transformando en digitales según avanzaban. El Proteus 3 World hace su debut con ritmos mucho más lentos y logrados a detalle. Una grúa antipática trabajadora es protagonista de los muelles de Brendan, dando apertura al primer episodio. Haciendo valer su propio nombre, la gruñona grúa rezonga que esos bichos llamados locomotoras les hace difícil su día laboral. Siendo el victimario de ese intento de ayuda de Thomas Percy, tendría una noche complicada con una fuerte tormenta que azotó la isla y atrajo un barco descontrolado que casi termina en tragedia. La locomotora diésel, propensa a tener dificultades en su motor, lo enfrenta con su amabilidad y resistencia pese a su pésimo estado. A diferencia de otros que huyen, su entusiasmo por causar buena impresión al ser contratado para ayudar en la cantera de Kowloon no sale como lo esperado. Enlazó una buena amistad con Billy, Ben y Boko, con quien compartió trabajo y la capacidad de resolver problemas. Una sorpresa que se olvidaría rápidamente sería la máquina minera Thumper, quien no comparte un solo diálogo y no se sabe mucho de él. Dando un primer vistazo, fue pedido por Sintopal Hat para operar en la cantera de Bowler. Su increíble potencia en sus brazos dejó satisfechos a los obreros, quienes quedaron sorprendidos, aunque un pequeño percance desprendió una enorme roca que conllevó tanto a una persecución y posterior accidente grabado en un épico momento. Siguiendo alimentando la cultura histórica de Sodor, nos cuentan la historia de Bertram, una presunta leyenda que apareció 19 segundos al aire. Este solía trabajar en las minas del ferrocarril de Mid-Sodor, como lo fueron también sus pares pequeños. Cuando se le creía perdido o exiliado, reaparece entre las sombras con el legendario apodo de Fantasma del Viejo Guerrero, cuando es descubierto en la exploración de Toby, siendo restaurado para llevar a los pasajeros en la nueva línea. El trío de traviesos y groseros camiones son el mal llevar del ramal, ya que insultan a la locomotora desde Anticuado hasta Hierro Viejo. Tratando de ser superiores, se burlan de los huéspedes para creerse más y la narrativa de que las carreteras son mejores que las vías. Pronto recibirían su castigo, cuando el primer camión se cae al mar, el segundo desde la ladera de una montaña y el tercero se sobrecarga por el cargamento de harina. Y de parte de Thomas lo bautizaría con estos nombres. Well, 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 the Brothers Grimm. Smashed, broken, and sunk. Una vieja y lenta vagoneta puso enfrente la sensibilidad de dos locomotoras que estaban dispuestas a ayudarla. Atrapada en la chatarra, era inminente su desgraciado final, tras el reemplazo que recibió para traer vagones más modernos. Thomas y Percy se compadecen y buscan darle una segunda oportunidad, lo cual lo logran con el agradecimiento y felicidad de él por siempre. El malvado dúo Diesel participa de un oscuro y tétrico momento cuando le llevan Stepney a la fundición, siendo este enviado por error. Con la intención de ser desmantelado como lo harían sus ancestros, es salvado por Sintopal Hat estando a nada de ser destruido. Su único papel demuestra una vez más la batalla entre Diesel y Vaporeras que nos acompañó en todo este viaje. La mujer del mandante de Sodor es introducida en el complejo mundo ferroviario con una tierna y caricaturesca historia que nos hizo reír. En la fiesta de su cumpleaños, Sintopal Hat se encarga de cumplir con la celebración en traje, tiempo y forma, con varios acontecimientos en medio que lo obstaculizan hasta siendo de fogonero de Thomas cuando se entera que este está ausente. En el evento espera a su marido con sus demás invitados y cuando llega, aunque se presente sucio y desprolijo, es rápidamente olvidado con la aparición de un enorme ramo de flores dando inicio al ansiado cumpleaños.
La tentadora visión de una película se venía barajando hace no mucho tiempo atrás, cuando Thomas estaba saliendo del enfoque televisivo y se volcó totalmente a ser un símbolo de orgullo nacional. Precisamente desde el 94, antes del rodaje de la cuarta temporada, se acaparó el título provisional de Thomas y el ferrocarril arcoíris, una idea que se alinea directamente con su serie hermana Shining Time Station y que también había sido objeto de un posible acuerdo cinematográfico con el primer borrador escrito por Ray Segelkow en el 93. En el boceto inicial buscaba basar la película en esta franquicia, incorporando a Thomas como personaje secundario como lo vino haciendo desde su inicio. Lamentablemente esto no prosperó, ya que Rick se incorporó a la división infantil de BBC Worldwide Americas en el 95, abandonando el proyecto. Pero no estaba perdido del todo, ya que Britt subió a la cabina y encendió la caldera con mucha más fuerza. A principios de 1996, el entonces vicepresidente de Paramount, Barry Lyndon, contactó a la productora y expresó su interés en una película de la locomotora bajo el nombre del estudio. Britt firmó inicialmente un contrato con Paramount para escribir el guión y Lyndon mantuvo el acuerdo cuando dejó su cargo para dirigir Destination Films. La preproducción, esta vez definida con el titular Thomas y el ferrocarril mágico, dio marcha entre fines del 97 hasta el 99. Welcome to a magical new world, where a very special friend invites you to climb aboard on his biggest adventure ever. See him for the first time on the big screen. It's Thomas the Tank Engine. Well, who else were you expecting? Meet Mr. Conductor. All aboard! Important day, Mr. C? It is a very important day. Get out of my way! Now someone's causing all kinds of trouble. I don't think he meant to do that. Hello? Junior, you've got to come here right away. The sparkle has left Shining Town. I've got to find more gold dust. And it will take a hero with nerves of steel Don't worry, I'm on my way. to bring the magic back. I'll get you, Blue Puffball! No, you won't. Peter Fonda, Mara Wilson, star of Matilda, You're a really useful engine, Thomas. and Alec Baldwin Now that's what I call a perfect landing. join Thomas and his new friend Lady and the baddie Diesel 10 in Thomas and the Magic Railroad. I'll save a seat for you. Así, este proyecto se convirtió en una fusión entre las locomotoras y la estación de los tiempos resplandecientes. La película seguirá utilizando las maquetas de locomotoras y la estética de acción real de su par estadounidense. Los defectuosos modelos de metacrilato del 84 y renovados hasta el 99 entre temporadas no podían seguir, por lo que se optó por cambiarlos a un material mucho más resistente, duradero y confiable como es el bronce, pintados con un acabado mate. La banda sonora brilló en formato orquesta siguiendo la ruta de lo que se había hecho en su temporada. Kumiman fue el compositor indicado, especialista en bandas sonoras con sus participaciones en largometrajes y películas para televisión. Dicho, combinando ambas animaciones, el filme sigue las aventuras de Thomas y sus amigos, quienes con la cooperación de su conductor, una joven llamada Lily y su primo menor, Junior, intentan regresar a la Estación de la Alegría, donde está aconteciendo una crisis de polvo de oro que corta la conexión entre los mundos de este y el ferrocarril de Sodor. El temible Diesel 10, suelto y acechando con sabotear esta unión, busca una locomotora de vapor que se presumía perdida llamada Lady, quien se encuentra en mal estado y abandonada, por lo que nuestros amigos tendrán que hacer de las suyas para restaurarla, fusionando los mundos antes de que el Diesel las encuentre. A medida que avanzaba el trabajo, la producción se enfrentó a desafíos determinantes con varios cortes importantes en un tiempo muy corto antes de su estreno en cines. Aunque recibió críticas favorables por su admirable producción, su marcada contraparte criticó negativamente a través de los medios principales y no se consideró un éxito de taquilla.
Es decir, la película sería catalogada con la etiqueta de fracaso con una recaudación mundial de 19,7 millones contra el presupuesto de producción de 19 millones. No llegó ni a duplicar lo invertido, aunque rascó un poco más con la comercialización de mercancía y audiovisual. Muchos son los ítems que se tuvieron en cuenta a la hora de criticarla. Debido a que se centra en la Estación de la Alegría y en sus actores, la película se distanció principalmente de los fans británicos, dejando a un lado sus raíces originales. En este sentido, su poco éxito también llevó a algunos periodistas y fuentes a creer que Brit fue presionada por miembros de la junta directiva para dejar la compañía. Sin embargo, no es del todo cierto. Antes del estreno ya se sentía agobiada por la subida de colina que atravesó Thomas, y que ella misma propulsó. Como presidente de su propia empresa, se vio constantemente apartada del lado creativo que tanto cosechó. A principios del otoño del 2000, la compañía experimentó una importante reorganización que culminó con el cambio de firma a Gushai Entertainment, dando pie a que en el siglo XXI no existiera más su homónima empresa. I think that children live these days in a very fast-paced world. But I don't think children really change. And that is that they need in their lives gentleness, they need comfort, they need fun, and they need stories that, whilst being entertaining for them, also help them to interpret the world. Lady is very much part of the mystery of the story. She's a lost engine or a legendary engine. And she's very important to finding the solution to the problem that crops up for Mr. Conductor when he completely runs out of gold dust. This is towards the end of the story. Diesel 10, who, as Thomas tells us at the beginning of the story, is Diesel, the 10 being 10 out of 10 for devious deeds and brutal strength, and who has been really beastly to all the engines through the story, and indeed to Mr. Conductor, gets his comeuppance in a major way. Nuestro protagonista ya es un viejo conocido que evolucionó tanto en su historia como en su personaje. Oriundo de la estación Shining Time, en la isla de Sodor, tomó el mando del ferrocarril tras reemplazar al inspector Gordon, quien se encuentra de vacaciones. Por la escasez de polvo de oro, se aventura junto a Thomas y compañía para evitar que el puente de la estación a la isla se rompa, mientras un malvado Diesel intenta romper este hilo buscando saciar su maldad. El conductor y tesorero de una de las joyas más valiosas en su poder le comparte un secreto a su amiga Tasha y estaba de que quiere volver a hacer funcionar a la locomotora olvidada y en desuso llamada Lady. Para eso se aventura con sus conocidos y a conocer, mientras su adversario quiere destruirla a toda costa. La misión de restaurarla y conservarla es el principal enfoque en toda la trama, y él es quien dirige el timón. El torpe pero divertido pariente del señor conductor aparece en escena cuando descansaba plácidamente en la playa cuando su primo lo llama para informarle las novedades de la estación. Pronto se pone a su par buscando el polvo de oro en donde tiene que enfrentar locomotoras y, mientras tanto, gasta otras. La inteligente nieta del señor Burnett reside en la gran ciudad cuando está emocionada de reencontrarse con su abuelo después de que su perro Mott la desvió al viaje mágico a la isla de Sodor. Al ser alertada de los acontecimientos, junto con Thomas, ayuda a devolver esa magia y esplendor que rodeaba a la locomotora Lady. Otros personajes secundarios aportaron en escenas rápidas que intentaban ser profundas, pero que arribaron sin tanta relevancia, dando principal enfoque al señor conductor junto a sus amigos. Durante la postproducción de la película, el gigante High Entertainment se acercó a las oficinas de la ahora llamada Gushai Entertainment con la intención de conseguir la franquicia completa. Se cuenta que en las primeras rondas de negociaciones se ofreció un monto de 220 millones de libras esterlinas que luego se extendió a 356. Esto derivó que Brit Alcohol Group, al estar en pausa, tenga una subida de acciones en la bolsa de valores por el interés de HIT. Más allá de la increíble oferta y el incremento de la misma, fue rechazada ya que Thomas permanecía como un activo de cartera independiente y de alta calidad.
es decir, un producto de único inversor, estable y con una gran solidez financiera, agregando que el acuerdo beneficiaba a sus propios accionistas y que también se estaba priorizando la posibilidad de trasladar el programa a Toronto, Canadá, donde se concentró Thomas y el ferrocarril mágico. Cuando inició la primavera del año 2002, Heath volvió a centrar su atención en comprar Eugene, esta vez aprovechando el reciente bajón en el mercado de valores. Su nueva estrategia era convencer a la junta directiva que de unirse tendría la posibilidad de seguir ganando ambos con la expansión a los mercados de radiodifusión y comercialización en parte de Europa, así como también en Norteamérica. Nuevamente se reevaluó el tema analizando los costos totales y el escudo que tenía Thomas al convertirse en un ícono cultural británico y el intento desinteresado de capitalizarlo. Pese a sus altas, las bajas pesaban más. El fracaso en taquilla de su ambicioso largometraje benefició la compra de Heath y el abandono de Britt como vicepresidente de su empresa para levantar las ventas. Cuando finalmente se accionó, ella tomó la difícil decisión de dimitir sus dos cargos, pero conservando acciones de la misma y el papel de productora ejecutiva para el siguiente batacazo. La sexta temporada de Thomas & Friends, renombrada y programada para filmarse a finales de 2001. El 8 de julio de 2002 se anunció la apropiación de Heath por 139 millones de libras esterlinas. Si bien siguió involucrada, durante este periodo no se atribuyó dicho cargo. Por otro lado, Billy Ferle fue ascendido a productor, lo que le otorgó una notable influencia creativa. Para apurar el calendario y así estrenar una temporada al año en lugar de una cada 2 o 4, esta fue la primera en contar con un amplio equipo de guionistas, supervisado tanto por la recién nombrada editora de guión Abby Grant como por el veterano David Mitton, quien contribuyó con los guiones de numerosos episodios de la serie. Entre esos trabajos diseñó el guión completo de Edward, la locomotora muy útil, que no tuvo una buena recepción como lo fue su otra porción. Silbatos Defectuosos intentó hacer un remake de la historia El silbato de Mike de Terrible Series, reemplazando a los involucrados con las locomotoras de vías estrechas. Esto indicó que no se olvidaron de todo de dónde empezaron. Años después, la propia Abby en su libro biográfico reveló datos interesantes sobre el desarrollo. Algunos de los manuscritos fueron hechos por estudiantes universitarios para posteriormente ser revisados profesionalmente. En teoría, 15 de los 26 fueron ideas de principiantes que se animaron a probarse, un desafío importante que aceleró el tren de producción. Los personajes se encasillaron por grupos de edad, para de esta forma tener una cercanía con su personalidad ya formada. De esta forma, Percy sería el más joven, inocente y torpe, le seguirían Thomas, generoso y el amigo que todos queremos tener, James, arrogante, queriendo siempre llamar la atención, Gordon, malhumorado y pomposo, y Henry, sensible y sensato. Tanto Edward como Toby serían los más longevos, trato que ya venían teniendo con sus sobrenombres de sabio antiguo. Esto nos dijo entre pistones un hecho importante. Se trataría de bajar la intensidad, fortalecer su personalidad y relación entre vaporeros. Se implementó el formato panorámico proponiendo un mayor apartado visual con tomas intermedias en el anterior formato que confundió a los ojos del público, quien quedó confuso por el motivo de esta relación de aspecto entre temporada. La serie se filmó entre septiembre de 2001 y marzo de 2002, dando luz a la nueva nube con el escenario invernal de Sodor con Thomas llevando a Annie Clarabel cruzando los molinos de viento y agua. Una grúa amable y bondadosa es partícipe de la apertura de la nueva era, conformada otra vez con la bienvenida de una grúa, esta vez en forma de locomotora. Antes de colaborar en el accidente que tuvo Percy, sentía que no era lo suficientemente grande como para encajar en la isla de Sodor. Luego del rescate se sintió orgulloso de tener acoplado un enganche a su tren. Tanto su fuerza como la consecuente destreza demuestran que pese a su rareza, él tiene algo que los demás no tienen, lo cual lo transforma en alguien útil y servicial. Para su disgusto, la diesel pesquera adorna el sucio y trabajador muelle de Brendan con sus épicas historias cargadas de experiencias navegantes. Sus costumbres marinas y encanto náutico son sobrevaloradas por sus compadres, quienes se mofan de él por tener esa peculiar forma de ser, al ritmo del éter y traqueteo hizo su majestuoso debut, siendo uno de los más destacados entre las vías de la sexta temporada. La camioneta gruñona trata de ser el ejemplo de su carretera, manteniendo el orgullo de ser el vehículo favorito de su majestad Sir Topham Hatt,
Reencontrada y restaurada por James Cole, se pone al día al ser transportada a los talleres para obtener sus bielas tras permanecer encerrada durante varios años. Siendo parcialmente antivías, creyendo que las carreteras son superiores a las vías, es vista ayudando a sus pares ferroviarias cuando una de ellas fue quien la rescató. Otros personajes hicieron su presentación homónima dentro de un único capítulo a lo largo del proyecto, como lo son el hombre de la niebla y la cantante Alicia Botti. Ya efectuaban la película, en estos nuevos reinicios serían modelos de bronce pintados con acabado mate para todos los elegidos a aparecer. Las representaciones en esta temporada son particularmente notables con el latón, un material duro y resistente a despinturas y golpes. La aplicación de tonos ligeramente más oscuros en las decoraciones de las locomotoras no solo realza su atractivo estético, sino que también les confiere un opaco lustroso, lo que las hace notablemente auténticas y mucho menos evocadoras de los juguetes convencionales comparando a sus inicios. El incremento de la calidad y el formato implementado dio una imagen sólida y brillante más allá de que se cambió el material como su pintura. Las historias se volvieron más ambiciosas dentro del apartado de las tramas, aunque se alejaron de lo que Wilber sentó y Britt apartó. Las persecuciones, carreras, accidentes y travesuras fueron reemplazadas por aterradoras, propulsoras y divertidas historias, siendo protagonizadas tanto por personajes no ferroviarios y también ferroviarios listos a estrenarse. La sexta temporada del renombrado show expuso a Thomas a arriesgadas altas velocidades, provocando que no solo sus narrativas sean efímeras, sino que también perdieran ese algo que les hacía especial. La aceleración de la producción en un mundo que se preparaba para darle la bienvenida a la nueva tecnología afectó a la serie indirectamente, lo contrario a anteriores etapas que eran lentas y suaves. Si de saltos hablamos, la nueva saga cambió drásticamente desde vías a chimeneas. Los años 2000 serían caracterizados por dar comienzo a la crónica de un final anunciado. El fracaso de la película, la posterior salida de Britt que llevó a la baja popularidad, dejó a la deriva su camino. Todo lo que subió bajó en picada, dando una dura caída que le valdría la elección. El cambio de paradigma trascendió en vías oscuras e indecisas, aunque siguió brillando con su esplendor. La compra de Hit fue determinante y el salvavidas que la franquicia necesitaba a cambio de una costosa salida como lo fue la partida de su productora. La mercancía tendría una de sus mejores épocas, presentando las bases de que tanto la fundición y plástico eran los modelos a seguir, implementado también en su modelado en las maquetas. La revolución de Thomas traería consigo insistir en historias aventureras como también coloridas, acompañada de más emisiones en la era de los CDs, la llegada de la construcción de Sodor y de un doblaje histórico para la otra voz de América.